Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Disculpad porque he llegado ahí en el último momento, así que espero no repetirme ninguna de las penosos atascos del último momento. Voy a comenzar rápidamente explicando un poco qué es Triodos, que imagino que muchos de vosotros podéis conocerlo, pero otros no. Triodos somos un banco que hace un tipo de banca diferente. Voy a pasar rápidamente por las diapositivas en el sentido de que intentamos transformar la sociedad con el dinero de los ahorradores e invertimos solamente en sectores sostenibles, el medioambiental, el social y el cultural. Empezamos a trabajar en los años 80, o sea que empezamos a trabajar al principio en los años 70 como una fundación, posteriormente un grupo de compañeros ya creó una ficha bancaria en Holanda y actualmente estamos ya en Holanda, en Alemania, en Bélgica, en España y después del Brexit con una filial en UK. El año pasado, gracias, el beneficio que tuvimos ya fue de 49 millones de euros a nivel de grupo y sobre todo lo que para aquí es más importante a nivel de España, nuestro portfolio de inversión está cerca ya de los 1.800.000 de préstamos sostenibles. Cuando hablamos de préstamos sostenibles nos podemos referir que se trata de préstamos que están en el sector social, medioambiental y cultural. ¿Por qué destaco mucho esto? Porque vamos a hablar de lo que es la descarbonización, de medir el impacto de los proyectos y de las medidas de gobernanza. Y es verdad que nosotros, como entidad financiera, ya partíamos de un contexto un poco diferente en el sentido que, por ejemplo, nosotros inversiones en combustibles fósiles no hacemos, solamente hacemos inversiones en energías renovables. Pero es un contexto que empezó ya hace unos años a regularse y que poco a poco va a ir absorbiendo todo el mercado, ¿no? O sea, nosotros es verdad, y otros fondos de inversión y otras entidades bancarias ya lo tenemos un poco interiorizado, pero son pasos que van a ser muy comunes a todo el mundo de la banca. ¿Qué quiere decir? Cuando en Triodos y posiblemente en muy poquito tiempo en cualquier fondo de inversión que vaya a invertir, en cualquier entidad financiera, va a empezar a preguntar no solamente qué hace la entidad, qué beneficio tiene, cuáles son sus cifras económicas, sino que también va a empezar a interesarse cuál es el impacto medioambiental, que es un poco el que quizás cada vez está más regulado, cada vez está más a la orden del día, pero también va a empezar a preguntar cuál es el impacto social de la entidad y cuáles son sus estructuras de gobernanza, ¿no? Cuáles son las medidas que tienen para asegurar que sea una entidad que se regula adecuadamente. Aquí es un poco donde comentaba que ya es un marco que es general, no solamente es para Triodos, es el marco que ha definido la Unión Europea, que es el marco o la taxonomía para las finanzas sostenibles. Aquí lo que intenta instrumentar la Unión Europea es que las entidades financieras, los fondos de inversión, son unas entidades que tienen muchísimo peso con la decisión hacia dónde va el dinero en lo que pasa. Y lo que quieren asegurar es que los mercados de capitales vayan hacia una transición ecológica. Entendida transición ecológica no solamente desde el punto de vista puramente medioambiental, sino que también tenga un impacto social, ¿no? Siempre está muy vinculado a esos dos impactos. El medioambiental, que es como el más evidente, pero también el social. Esta taxonomía distingue las inversiones en green o brown, diciendo si tú vas a conceder un préstamo o vas a dar una inversión, tienes que mirar si esto es coherente con esa taxonomía. Si la inversión es verde y es sostenible, adelante. Si no, y tienes que decir que no puedes seguir con ella, lo que tendrías que hacer es aportar unas medidas para que sí que puedan ser coherentes con los proyectos de descarbonización. Y esta regulación, como comentaba, es una regulación a nivel europea que va a afectar a todas las entidades bancarias y fondos de inversión, o está afectando, mejor dicho. Como ejemplos, la regulación europea lo que intenta es que en 2050 alcancemos en las máximas entidades financieras el net cero, ¿no? Nosotros internamente, nuestro objetivo es que en el 2035 ya seamos net cero. ¿Qué quiere decir esto? Insisto mucho en ejemplos nuestros, en lo que estamos ya viviendo, para que veamos que esto es algo que poco a poco va a ir ganando muchísimo peso. Net cero significa que todo lo que emite sea compensado con otros proyectos, generalmente
proyectos basados en la naturaleza, pero más que nada lo principal es que puedas reducir tu huella de carbono. Primero, reduzcas tu huella de carbono y posteriormente puedas compensar con otros tipos de proyectos. Todas estas medidas, aparte de medir la huella de carbono, lo que se va regulando es a través de entidades como la de los objetivos científicos de la SBTi, y sobre todo se puede ser net cero, pero lo importante es que aparte de ser net cero, te plantees que tus emisiones sean coherentes con el aumento de temperaturas que no sean más de 1,5, ¿no? Con el famoso Acuerdo del Clima de París y todas las regulaciones. Aquí se ve también un poco cuál es nuestra estrategia. Insisto que estoy explicando cuál es nuestra estrategia porque es una estrategia que vamos a abordar todas las entidades financieras a corto plazo o a medio plazo y que, por ejemplo, por la nueva ley de cambio climático, que ya está a punto de salir a la luz en los próximos meses, se supone, la regulación también ya indica que muchas de las grandes empresas y las pymes, que son suministradores de las grandes empresas, van a tener que empezar a abordar estos conceptos. Aquí veíamos cuál es nuestro balance y sus emisiones en el año 2020 y cuál es la proyección que puede ser en el año 2035. La parte azulada son las emisiones actuales, la que ya está en gris son las reducciones que están previstas. Una parte es una reducción pasiva, simplemente porque el propio mercado energético se va a ir descarbonizando, y otra parte es una reducción activa que hay que forzarla para que se produzca. Y la parte verde del balance significa que no solamente con la reducción va a ser suficiente, sino va a empezar a invertir en proyectos para secuestrar carbono, proyectos de secuestro de carbono. Este es el ciclo donde ya no solamente está la entidad financiera, sino ya está incorporado también el cliente. La entidad financiera tiene sus clientes, mide su impacto, mide lo que es su huella de carbono. Nosotros lo estamos haciendo con la metodología PICAF. La metodología PICAF surgió a partir del 2015, pero en el 2018 surgió en Holanda por 14 entidades financieras, de las cuales nosotros somos partes, pero actualmente ya es una metodología que tiene 250 entidades financieras, entre las cuales están todas las grandes, que no voy a decir cuáles son competencia, de nuestro país, pero casi todas las grandes que tenéis en la cabeza ya también están midiendo por PICAF. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Una vez que nosotros hemos medido cuál es la huella de carbono, ojo, no solamente nuestra actividad ya la hemos medido desde el año 2007, o sea, es algo que ya está como muy interiorizado, sino que estamos midiendo la actividad y la huella de carbono de nuestros clientes. Lo que se quiere promover es que estos clientes den pasos para descarbonizar su huella de carbono. Es ahí donde volví a explicar qué es el net cero, cómo se puede ir midiendo, cómo se puede hacer medidas para reducir lo que es la huella de carbono. Primero hacer medidas para reducir y posteriormente lo que se tendría que hacer es compensar. Pero lo primero no se puede compensar sin reducir, ¿no? O sea, por lo menos para pertenecer o para estar dentro de lo que regula la Oficina de Cambio Climático en España. Insistir lo mismo, se puede ser net cero, pero aparte hay entidades como SBTi que miden los objetivos de las entidades para ser net cero, que lo que te indican que lo importante es que no haya ningún impacto para el clima. No solamente ser net cero, sino que las actividades de valor dentro de la empresa no provoquen un calentamiento global mayor de 1,5 grados. Por tener un ejemplo ya práctico de lo que te puede preguntar una entidad financiera cuando vayas a solicitar un préstamo o un fondo de inversión, qué es lo que están ya valorando. El objetivo fundamental es conocer tu huella de carbono, saber cuántas emisiones tienes, ¿no? Medidas en toneladas de CO2 equivalente. Casi todas las actividades de la industria están muy ligadas al real estate, a los edificios. Luego, ¿cuáles son las preguntas que te van a hacer? Si no tienes esta medida de la huella de carbono, lo que te van a preguntar es ¿qué certificación energética? Es verdad que la certificación energética es obligatoria para edificios, pero no para naves industriales, pero es algo que va a empezar a tenerse muy en cuenta, aunque no sea obligatoria. O mucho mejor si tienes un certificado de construcción. Los metros cuadrados del edificio, ¿cuáles son los consumos eléctricos?
Con todo esto, al final van a revisar cuál es tu huella de carbono, porque todo esto se puede traducir y te pueden, por ejemplo, recomendar o te puedes plantear medidas como una instalación de autoconsumo, que quizás sea como la medida más sencilla siempre de tener en cuenta. Pues también te pueden, por supuesto, ver cuál es tu consumo de gas, tu consumo de agua, pero sobre todo la parte fundamental va a ser lo que es certificación energética, metros cuadrados, consumo eléctrico. Esto es algo que son unos mínimos que se van a imponer y que ahora nos parece como muy lejano, pero que ya se empiezan a dar pasos, sobre todo si pensamos en eso, que las grandes empresas van a tener que empezar ya a medir su huella de carbono de manera obligatoria y todos los suministradores por el alcance 3 también de esta regulación también van a tener que hacerlo. Ejemplos más prácticos, cómo reducir el consumo eléctrico, tampoco voy a decir nada, pero lo que sí que es novedoso es que dentro del sistema bancario y lo que es los fondos de inversión también van a empezar a preocuparse por esto. Oye, ¿cómo puedes reducir tu consumo eléctrico? Pues tener lo que decíamos, una planta, una instalación fotovoltaica, puedes mejorar tu eficiencia energética, instalación de LEDs, reducir tu consumo térmico, ¿no? que también ha estado ahora muy presente por toda la guerra de Ucrania, pero bueno, que ya anteriormente temas que no estaban tan presentes, pues ya las aerotermias, hidrotermias y pellets empiezan a ser también como inversiones recurrentes. Y más vinculado al transporte, pues lo normal es que la entidad financiera te pregunte qué tipo de automoción, qué tipo de vehículo, si es híbrido, si es eléctrico, cómo vas a producirlo, si vas a tener economía circular, si vas a reutilizar o tienes una eficiencia en la línea de producción. Y por último, también además ahora con los fondos de Next Generation, otro tema que empieza a tenerse bastante en cuenta recurrentemente es qué tipo de combustible, ¿no? Y ahí está también tomando, sobre todo quizás más para el transporte público, autobuses interurbanos y tal, pero empieza también a plantearse si se puede realizar con hidrógeno verde. Estos son ejemplos de lo que podría ser la conversación que puedes empezar a tener con una entidad financiera. Posteriormente, cuando hablamos de impacto social, ¿qué nos referimos con impacto social? Porque igual que yo creo que para todos es mucho más sencillo ver qué puede significar el impacto medioambiental, ¿no? O sea, yo siempre comento que cuando trabajas en el banco y tú te acercabas a una entidad social y tú le decías ¿qué tipo de edificación? O utilizas energía verde, te decía, perdona, es que yo soy una entidad social, que ya soy importante por lo que hago. Pero ahora ya no, ahora ya empiezan a plantearse si su modelo puede ser más sostenible. Si además esto le puede ayudar para tener subvenciones europeas, ¿no? Como que ya empieza a ser algo más transversal. Y el impacto social también va a empezar a ser algo más recurrente y más transversal. Pues cada vez más se hablan de entidades que tienen una misión, ya no tanto del tercer sector, pero entidades con propósito. Cuál es la relación de esa entidad con su entorno y con su comunidad, el tipo de empleo que genera, sobre todo en zonas rurales o en la España vaciada, ¿no? Cómo es capaz de influir también y cómo se relaciona con su comunidad. No solamente cuando se hacen inversiones, pues como anteriormente, que esto era muy típico para el desarrollo en otros países, sino también pues, todos los temas de la España vaciada o zonas rurales pues están ganando también mucha fuerza. Vamos a hablar de las políticas de conciliación laboral, la diversidad de género o la inclusión de diferentes colectivos, si hay proyectos de voluntariado corporativo, ¿no? Que son ejemplos de lo que también se puede intentar hacer para tener un tipo de entidad un poco diferente. Y por supuesto lo que son ya las políticas más de empleo, la brecha salarial, y fomentar, que también es otro tema que ha empezado a ser ahora muy recurrente, ¿no? Los espacios saludables, la posibilidad de hacer teletrabajo o espacios híbridos y la desconexión, ¿no? Por ejemplo, también que se permite a los empleados. Todo esto en la medida de lo posible para tener en cuenta la salud mental del propio equipo. Y por último, los temas de gobernanza, ¿no? Los temas de gobernanza empiezan también a tener bastante peso, conocer cuál es el Consejo de Administración y la diversidad dentro del Consejo de Administración, conocer cuál es la política de transparencia, los códigos de conducta de la organización, las medidas que tienen antifraude, ¿no? O cuál es su posicionamiento para evitar que haya prácticas antiéticas. Incluso empiezan también a considerarse su política fiscal. La estrategia fiscal de la entidad también se tiene en cuenta en lo que es esa estructura de gobernanza.
Y poquito más, sé que he ido rápido porque tenía 15 minutos y es un tema, míralo, más o menos ahí me he mantenido, y es un tema muy extenso. Cualquier cosa o duda que surja, pues encantada de hablarlo con vosotros o en el café, o bueno, tenéis ahí mis datos de contactos y muchísimas gracias.